Buenas tardes, con los deseos de que este año sea mejor que el anterior, especialmente para la educación y para el desarrollo de la ciencia. Continuaremos con nuestro curso. Comenzaremos recordando a John Kepler, que originalmente comenzó con las ideas clásicas, ptolomeicas, y pensaba que la distancia de los planetas se regían por las leyes pitagóricas, por los poliedros perfectos. Los poliedros perfectos eran estos: el tetraedro, 4 lados iguales, el de 6 lados iguales, el de 8 lados iguales, el de 12 lados iguales y el de 20 lados iguales. Eso se suponía que establecían las distancias que se encontraban los planetas respecto a la Tierra, ¿no? Y lo representaban con esos aparatos. En 1600 conoce a Tycho, pasa a ser ayudante. Cuando Tycho muere, en 1602, la familia pelea por el palacio, por el Anibur, y Kepler se queda con los documentos, los papeles de más de 20 años de observación astronómica. Toma de esos datos al planeta Marte y en principio quiere acomodarlo a ver para encontrar a qué distancia se encuentra Marte del Sol, y lo hace con la idea de su tiempo, con círculos. Por mucho que batalló, no pudo acomodar los datos a un círculo, probó con otras figuras, hasta que finalmente descubre que con elipses casa bien la información que había coleccionado Tycho Brahe. A partir de allí nos da a conocer sus 3 famosas leyes del movimiento planetario, que los publica en la obra Astronomía Nueva. Pese a todo, Kepler seguía pensando: ¿y por qué elipses? Se va a pasar hasta Newton para que nos dé una explicación de eso. También hace otra cosa importante Kepler en esa época, ¿no? Publica las tablas rudolfinas, que ya son tablas que se diseñan partiendo que el Sol es el que está en el centro del sistema y no la Tierra. Con eso se pueden encontrar la posición de los planetas y las estrellas. Fue importante que con su teoría, con sus tablas, pudo predecir el tránsito de Venus en 1631, y con eso su teoría del movimiento planetario, sus 3 leyes, quedaron aceptadas y confirmadas por la comunidad. Las 3 leyes de Kepler son las siguientes. La primera, pues, los planetas tienen un movimiento elíptico alrededor del Sol, estando este en uno de sus focos. Este foco es donde está el Sol, este es el planeta. Cuando el planeta pasa por esta zona, decimos que está pasando por el perihelio, que quiere decir el foco donde se encuentra el Sol. Y para datos curiosos, este 2 de enero pasó el Sol por el perihelio. Cuando el Sol pasa por el otro lado, pasa por el foco donde no está el Sol, y se dice por el afelio. A significa sin y felio, el Sol. Hay que recordar que las palabras en el castellano antiguo, muchas que son hoy con H, eran con F, como por ejemplo fermosa, fierro. La gente todavía dice: tengo mi fierro para trabajar. Afelio, perihelio. La segunda ley de Kepler dice que áreas barridas por los planetas en tiempos iguales son iguales. Por ejemplo, si la Tierra en un mes se mueve de aquí hasta acá, el área que barrió el radio vector que sale del centro del Sol es el que está señalado acá, ¿no? Si tomo otro mes, pero en otra zona, como por ejemplo acá,
esta área 1 es igual al área 2. Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado de los períodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Esa ley va a ser muy importante para calcular la masa del Sol, pero para eso se necesita la ley de gravitación de Newton, así es que nos vamos a esperar hasta ese momento para ver ese cálculo. En conclusión, los resultados de Kepler fueron importantísimos para la formulación, para algunos aspectos de la formulación de la ley de gravitación de Newton. Pasamos a otro gigante, Galileo Galilei. En 1609, Galileo dirige el telescopio hacia los cielos. Hay que decir que el telescopio había sido presentado en una feria en Holanda, pero prácticamente era un juguete. Servía para ver a los alrededores, tal y como se ocupa ahora para ver un desfile o un concierto. Galileo construye un telescopio de mucha potencia y sus observaciones las publica en una obra que llamó el Sidereus Nuncius, el mensajero de los astros. Y esta obra constituye el primer boletín astronómico científico de la época moderna. Sidereus Nuncius. Cuando nos dicen el nuncio apostólico, nos están diciendo el mensajero de los apóstoles. Esa es la portada del Sidereus Nuncius. Observen que en ese tiempo todo se escribe en latín. Galileo Galilei nace el 15 de febrero de 1564 en Arcetri y muere el 8 de enero de 1642. Los físicos de la Universidad de El Salvador conmemoramos el 15 de febrero a Galileo y el siguiente día, 16, estamos conmemorando la fundación de la universidad. Nuestra universidad nació el 16 de febrero de 1841, justo 14 días después de que había nacido el Estado salvadoreño el 2 de febrero de 1841. Como dato curioso, vamos a preguntarle a los historiadores de nuestra universidad, ¿por qué no se conmemora el 2 de febrero de 1841, que es la fecha de nacimiento de la República de El Salvador? Pero esa es una curiosidad aparte, ¿no? Galileo fue astrónomo, filósofo, matemático y particularmente va a crear la física como ciencia. Obviamente pues, estuvo relacionado a la revolución científica que comienza precisamente en los albores, en los finales del Renacimiento. También pues Galileo, su trabajo más importante es haber fundado la física y da la primera ley del movimiento, la ley de inercia. Y también es importante que Galileo se dedica a defender la teoría de Copérnico. En resumen, se considera a Galileo el padre de la astronomía moderna, el padre de la física y el padre de la ciencia. Esta pintura es muy representativa. Cuando Galileo presentó su telescopio, ven a este señor con una incredulidad, no cree, mientras que hay otro interesado. Los dos son religiosos. Algunos religiosos de este tipo llegaron a decir que esto era un instrumento diabólico y que Galileo ponía las imágenes que quisieran ver. Sin embargo, estos dijeron, miren, pero ahí estoy viendo ya a la catedral y allí no la ha mandado a poner Galileo. Y veo el reloj, veo la campana con mucha cercanía. Bien, Galileo también tuvo una habilidad muy importante. Le presentó su telescopio a Cosme II, el duque de Venecia, y desde su palacio lo convence de una cosa muy importante. Le muestra su telescopio. Su palacio está como a 25 metros de altura comparado al suelo, y desde allí lo pone a ver al horizonte marítimo y le dice: Galileo, mire, en caso de que seamos atacados, con este aparato usted puede ver el barco que se acerca a 18 kilómetros de distancia. Galileo no hablaba en kilómetros, aclaro eso.
a 18 kilómetros de distancia y supongamos que viene a 4 nudos de velocidad, casi tiene 3 horas en llegar y eso da tiempo para prepararse a la defensa. Eso convenció al duque, al grado tal que dijo: Galileo se puede dedicar a investigar sin obligación de enseñar. Fue el primer investigador que se le dice que puede dedicarse a eso. Aquí estoy presentando los dibujos de Galileo de la luna. Hay que acordarse que en ese tiempo no había fotografía, ¿no? Entonces vean qué bonitas son los dibujos de Galileo de la luna. Y viene otra cosa que conmocionó a su época. La física aristotélica decía de que el universo estaba formado de dos partes. Abajo de la luna, o sea, lo que está en la atmósfera y la Tierra, es imperfecto y cambiante, pero de la luna para arriba es perfecto y eterno, inmutable. Galileo observa la luna y ve lo que se llama el terminador. El terminador es simplemente esto, donde se separa la luz de la sombra. Entonces, viendo esta parte de aquí del terminador, observa que ese cráter y hay sombras porque la luz, el sol le está dando de esta manera. Entonces aquí hay sombra y luz y puede calcular Galileo, era un genio Galileo, el tamaño de esas montañas. Entonces dice Galileo: la luna tiene montañas y valles, se parece a la Tierra. Después, el avance más importante de lo que nos interesa a nosotros en particular es que ve la Vía Láctea y al verla con su telescopio ve que son miles de millones de estrellas las que forman la Vía Láctea. Y cito a Galileo directamente, obviamente traducido: puede contarse el número de estrellas fijas que hasta hoy han podido ver los observadores sin valerse de medios ópticos artificiales. Por lo tanto, es gran proeza añadir a este número y poner de modo claro ante los ojos otros millares y millares de astros nunca vistos hasta ahora y cuyo número sobrepuja en más de 10 veces el de los astros antiguos y antes conocidos. Ha dado un paso muy importante Galileo, que es la Vía Láctea. Galileo también observó los anillos de Saturno, su resolución no era para tan buena, digamos, y no pudo ver, pensó que eran astros, ahí un astro raro con asas, ¿no? Quizás el otro importante que nos ayuda a comprender el universo que queremos pensar es que le ve manchas solares, y esas manchas solares ve Galileo que están rotando, y entonces concluye: el Sol está rotando. Estas son una imagen moderna de las manchas, obviamente con un filtro. Y esto es el dibujo de Galileo. De Galileo son dibujos, esto es una foto con filtros. Ve a Júpiter también y observa que tiene satélites, que tiene algo que da vuelta alrededor de Júpiter. Hoy se llaman satélites galileanos en honor a Galileo. Galileo le puso astros medíceos en honor al duque. Entonces está Calixto, Europa, Ganímedes e Io. Esas son las 4 lunas que vio Galileo en Júpiter. Y miramos estamos teniendo un problema aquí con vamos a quitar el puntero para poder alterar esto. Entonces esta es una imagen real, pero acelerado en el tiempo para que se pueda ver cómo los satélites de Júpiter o las lunas de Júpiter. Obviamente Galileo vio estático, vio esto, y estos son los dibujos de Galileo. Dijo: Júpiter y sus astros medíceos, las lunas galileanas. Entonces Galileo
Ver las montañas de la luna, pues, no es perfecto e incambiable como se dice. Hay muchas estrellas, nuevas estrellas en la galaxia. Júpiter tiene satélites, o sea, no es cierto que todo da vuelta alrededor de la Tierra. El Sol está girando. Y Venus tiene fases. Y eso solo se puede explicar si el Sol es el que está en el centro y Venus está dando vuelta alrededor del Sol. Con eso, pues, Galileo estaba apoyando las teorías de Copérnico. Y precisamente por eso es que va a ser condenado por la Iglesia a prisión perpetua. En cuanto a la física, en 1638 se publica en Leiden la obra de Galileo que se llama Dos demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. El libro fue sacado poco a poco por su hija Virginia. Sol Celeste se había puesto como monja en su honor a su padre, y sus discípulos Viviani y Torricelli. Torricelli es pues el de la presión, ¿no? Ese libro en las dos primeras jornadas habla de estática y en las otras jornadas habla de dinámica. Y dice algo muy importante Galileo, esta es una cita de Galileo: las leyes del universo están escritas en ese grandioso libro que está continuamente abierto a nuestros ojos. Lo llamo el universo. Pero no se puede descifrar si antes no se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, siendo sus caracteres triángulos, círculos. Eso lo va a comprender muy bien Newton, que para explicar la teoría física se vio la necesidad de construir el cálculo diferencial e integral. Y llegamos a Newton. Newton nace el 25 de diciembre de 1642, es el año también en que muere Galileo. Sin embargo, esto está con el calendario juliano. Si nos pasamos al calendario gregoriano, Newton ya nació el 4 de enero. En el juliano, el 25 de diciembre del 42, el año en que muere Galileo. Fue físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Su principal obra es la filosofía natural y principios matemáticos. Solamente se conoce como los Principia, y en esa obra, además de las tres leyes del movimiento, aparece la ley de gravitación universal. Con esa ley se va a poder hacer una imagen de cómo es el universo. También se pueden explicar hoy las leyes de Kepler y las va a generalizar. También trabajó Newton en óptica. Es famoso pues su descubrimiento de que la luz blanca, la luz del sol, se puede descomponer en colores, y de allí también apareció la explicación del que es el arco iris. Es destacable su creación del cálculo matemático. El cálculo se debe también a Leibniz, Newton y Leibniz. La terminología que se ocupa modernamente es la de Leibniz. En matemáticas desarrolló el teorema del binomio de Newton, muy conocido para la gente que estudia ingeniería o ciencias, y fórmulas para calcular raíces de ecuaciones. Es destacable, decíamos, el espectro por un prisma. Lo hace cuando llega la peste, hoy que estamos en pandemia. En esa época llegó también una pandemia, una peste le decían en ese tiempo. Se fue a la casa de su abuela en la zona rural, y allí hizo la mayor parte de sus descubrimientos. Puso una teoría de la luz pensando que eran partículas.
Este es un cuadro famoso en el cual entra el rayo de luz, pone Newton el prisma y hace eso. Aquí, para detallar más, está el prisma, llega la luz y se descompone. Y se miden los ángulos en que se desvía, que depende también del ángulo del prisma que tengo, obviamente, ¿no? Newton fue polifacético, trabajó en termodinámica, la ley de convección térmica, y con los estudiantes se hace la ley de enfriamiento también de Newton. También trabajó con la velocidad del sonido y empezó él a dar una teoría de cómo se formaron las estrellas y qué son las estrellas. También trabajó con fluidos, y es importante ahí el trabajo sobre viscosidad de los fluidos. Vemos pues que Newton era una persona de muchos intereses científicos, además de otros no científicos, y que lo caracterizaron por ser una persona bastante complicada. Entonces decíamos que uno de los aportes fundamentales fue la ley de gravitación. Por primera vez se demuestra por qué se mueve la luna alrededor de la Tierra, por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y famoso pues la manzana que cae del árbol, y dice: la misma fuerza que hizo caer esta manzana es la misma que mantiene la luna alrededor de la Tierra, ¿no? También fue importante Newton por haber creado un telescopio de espejo de reflexión, a diferencia del espejo de lentes de refracción que es el que había trabajado Galileo. En la actualidad, la mayor parte de telescopios para observación astronómica son de lentes. Observemos, aquí está un telescopio moderno de lentes. Otro telescopio moderno también de lentes. Los telescopios gemelos de lentes. Y las leyes de Newton del movimiento son importantes. La ley de inercia, que la tomó de Galileo, como habíamos señalado, ya la formula Galileo. Y todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo-movimiento uniforme, rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. La segunda ley es la más conocida, la conoce la gente como fuerza igual a masa por aceleración. En la formulación de Newton dice que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esa fue la formulación original. Si la masa es una constante, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, sale la masa, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. La tercera ley dice que a cada acción se opone una reacción. Una partícula actúa sobre la otra actúa sobre la otra, y las fuerzas son iguales en magnitud, pero de sentido opuesto. Y la ley de gravitación universal, que dice que la fuerza que experimentan dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, están en la dirección en que se unen las dos partículas o los dos cuerpos, pero es de atracción. Este signo menos significa que es de atracción. ER es el vector unitario en la dirección de un cuerpo hacia el otro. Entonces la Tierra jala a la Luna con una fuerza igual a que la Luna jala a la Tierra. Obviamente que la segunda ley dice que como esta es mucho más grande, se va a mover bien poquito comparado con aquella que se mueve más. Y como la Luna tiene una velocidad tangencial que produce una fuerza centrípeta, esa hace que la Luna simplemente está girando alrededor de la Tierra y no cae. Sin embargo, no es del todo que sea tan estable. Las mareas que produce la Luna en la Tierra le van quitando energía, y poco a poco la Luna se nos va alejando. Se nos va alejando la Luna, muy despacito, centímetros por año. Si yo sé en cuánto tiempo
la Luna da vuelta alrededor de la Tierra y a qué distancia se encuentra, puedo calcular la masa de la Tierra. Así puedo hacerlo con el Sol. Si calculo con la distancia entre el Sol y la Tierra y el tiempo en que la Tierra da una vuelta, que es un año, puedo calcular la masa, porque esta fuerza la igualo a la fuerza centrípeta, como vamos a ver más adelante. La tercera ley dice que, ampliada, dice lo siguiente, ¿eh? El período del cuerpo 1 al cuadrado multiplicado por la masa, por la suma de las masas, es al cubo de las semiejes mayores o las distancias promedio. Cuando estoy hablando de la Tierra alrededor del Sol, la masa de la Tierra comparado con el Sol es insignificante y simplemente puedo despreciar la masa de los dos planetas y se va la masa del Sol y me queda la tercera ley de Kepler tal como la expresó Kepler, ¿no? La primera ley se generalizó en que no solo pueden ser elipses, sino que pueden ser parábolas y pueden ser hipérbolas. Esto podía explicar algunos objetos como los cometas, que pasan solo una vez. Los cometas que son capturados quedan en órbitas elípticas. Continuó la mecánica desarrollándose después de Newton. Apareció Lagrange, Hamilton, Jacobi, Poisson. Y todo eso ha llevado a que hoy tenemos satélites de comunicación, de televisión, por ejemplo. Tenemos satélites meteorológicos, el GPS, solo para nombrar algunos. El GPS son 24 satélites, de los cuales 3 sirven solo para calibrar el tiempo, que es muy crítico, y ahí vamos a ver más adelante que interviene la relatividad general. Entonces hoy tenemos satélites, estos son de comunicación, esta es la estación espacial, y algo curioso, así está la Tierra llena de satélites, ¿eh? Hay más de 6.000 satélites, de los cuales la mitad son que ya no funcionan, ¿eh? Esta basura espacial, alguien está proponiendo, ustedes han visto las noticias de fin de año, alguien está proponiendo que se diseñe algo para irlo a recoger y reciclar para no estar gastando mucho, ¿no? Así hay satélites que pasan así, los meteorológicos son así, pasan por el polo, los de televisión son geoestacionarios, este es el Hubble, un satélite muy importante para la astronomía. Y pasamos a otro personaje fundamental también para el desarrollo de esta idea que estamos desarrollando, cómo hemos llegado a concebir el universo. William Herschel nació el 15 de noviembre de 1738 y muere el 25 de agosto de 1822. Astrónomo y músico alemán, descubre el planeta Urano y otra gran cantidad de objetos celestes. Este es Urano. Obviamente no es la foto que vio Herschel, esta es una foto de Hubble. Herschel hace algo muy importante. Se da cuenta que los telescopios reflectores son la clave del desarrollo de la astronomía y él empieza a construir y logra construir telescopios gigantescos, los más grandes de su época. Y con eso descubre pues una cantidad enorme de objetos que nadie había visto en ese momento, ¿no? Cuenta la nebulosa de Orión, la ve, la detalla. Decíamos, ha descubierto a Urano, descubre la nebulosa de Esquimal, por eso le dan un premio que consiste en que se dedique como astrónomo real. En ese tiempo existe esa figura laboral, astrónomo real, y ya con eso se olvida de la música de la cual realmente vivía, yendo a tocar a iglesias, a bodas y todo lo demás. Se pasa a la astronomía
y con su hermana Carolina van a hacer una obra trascendente para la idea del mundo, del universo que queremos, que estamos investigando. Esa es la nebulosa del Esquimal. Obviamente no he dicho Herschel. Empieza a ver espacios del cielo profundo y descubre cosas importantes. Mira los objetos de Messier ya con mucha más precisión y descubre, por ejemplo, nuevas nebulosas o galaxias. Mira que existen objetos que parecen una estrella y son realmente cúmulos estelares. Es decir, muchas estrellas en una cosa que parecía una estrellita, ¿no? Descubre galaxias como esta. Y eso lo inspira a pensar y hacerse preguntas sobre dónde vivimos. Bueno, otro descubrimiento importante también para pensar, para desarrollar la idea de universo. Herschel descubre que el Sol no está quieto, que el Sol se va moviendo respecto a las estrellas fijas, y le llamó apex a la dirección en la que ve el Sol. Y vio que íbamos en la dirección de la estrella Lambda Hercules. Vamos a la velocidad de 16.5 kilómetros por segundo y venimos en la dirección de Can Menor. Nos alejamos de Can Menor y nos acercamos hacia Hércules. No responde obviamente a dónde venimos y dónde vamos, pero porque esa es pregunta más filosófica. Pero físicamente venimos de Can Menor y vamos para Hércules, a esa velocidad. Entonces, lo primero, nos vamos moviendo, esto ya es moderno, digamos, nos vamos moviendo con respecto a las estrellas fijas, estamos moviéndolo. Esta es la Vía Láctea, todavía en ese tiempo no se sabía de la Vía Láctea en estos términos, pero nos vamos moviendo en esta dirección. Estamos aquí en la Vía Láctea. Si vemos el sistema solar, nos vamos moviendo en esta dirección. Y si nos ponemos una imagen, en esta dirección vamos. Este es Hércules, aquí está Lambda Hércules, más o menos. En esa dirección vamos para allá, vamos moviéndonos. El apex solar, lo primero, es una cosa, un dato importantísimo. Se ha descubierto pues que el Sol no está fijo, se va moviendo respecto a las estrellas. Y quizás es el aporte más importante que lo logró trabajando con su hermana Carolina muchas noches, viendo, contando estrellas en diferentes direcciones, más de 600 direcciones, y dijo, si miro muchas estrellas estoy yendo hacia el centro, si miro pocas estrellas estoy yendo hacia la orilla, porque él se preguntaba, ¿termina el conjunto de estrellas o sigue hacia el infinito? Y llegó a la idea de que vivimos en un universo isla. Y esta fue la imagen que hizo Herschel con su hermana. Y dijo, aquí estamos nosotros, la Tierra. Aquí estamos nosotros, la Tierra. Y esta es la forma de nuestra galaxia. Esta fue la primera idea, la primera vez que se piensa que vivimos en una galaxia. Le digo, lo habían inspirado las imágenes que había visto en él. No se parece pues a las imágenes que había visto, pero podía que así sea nuestra galaxia. Se pensaba pues que el Sol estaba más o menos en el centro de la Vía Láctea. Se puede razonar de la siguiente manera. Si yo viviera en un universo
esférico, homogéneo, en todas las direcciones igual, en la noche vería estrellas igualmente distribuidas en todo el espacio, en todas las direcciones vería lo mismo. Sin embargo, el hecho que vivimos en un disco, que tiene forma de disco nuestra galaxia, cuando yo veo en dirección al disco, el azul, estoy viendo al disco y miro esto en la noche, ¿no? Cuando miro perpendicular al disco, estoy viendo menos estrellas. Entonces de ahí se puede concluir que estamos viviendo en un universo isla que tiene la forma de un disco, ¿no? Entonces vemos así, esto es esto. Cuando yo estoy viendo aquí, estoy viendo en la dirección azul, estoy viendo en la dirección del disco. Aquí es la dirección rosada, estoy viendo fuera del disco. Aquí miro menos estrellas, aquí miro muchísimas estrellas. Ese es un razonamiento lógico muy interesante. Bueno, agreguemos a Kapteyn. Ya en el siglo pasado, en 1904, descubren dos cosas importantes. Primero, estamos rotando en la galaxia. Lo descubre Oort, que es el de la nube de Oort, y que tenía que ver con aquella imagen que presenté de dónde va moviendo el Sol en la Vía Láctea. La Vía Láctea está rotando, y por eso nos estamos moviendo. Va a haber otro movimiento, pero es más sutil todavía. Bueno, Kapteyn. Bueno, esta es obviamente es una animación. Estamos girando, ¿no? Nuestra galaxia está girando. Me pareció muy bonita la imagen de la galaxia rotando. Obviamente la velocidad, aunque es muy grande, como esto es un objeto gigantesco, no se puede sentir esa velocidad de rotación, ¿no? Al menos no con nuestros sentidos, sino que solo con los instrumentos que ha creado la ciencia. Bueno, Chaplin hace muchas cosas, pero nos interesa que empieza a trabajar con los cúmulos globulares que ha visto Herschel y agrega la idea de las variables cefeidas que Henrietta Leavitt ha trabajado y que otro astrónomo llegó a descubrir que servía para medir distancias. Entonces empieza Chaplin a medir la distancia de los cúmulos globulares y descubre que los cúmulos globulares están en una distribución esférica alrededor de un punto. Esos son los cúmulos globulares. Parece a simple vista, si no vemos esto a simple vista es una estrella, pero al verla con los grandes telescopios, se mira que son miles de estrellas que están ahí, se llaman cúmulos globulares. Esas son las cefeidas. Las cefeidas son estrellas que cambian su brillo con alguna periodicidad relativamente corta. Algunas son de horas, la mayoría son de 2, 3, 5 días y hasta 30 días más o menos. Eso es una cosa que se puede apreciar relativamente fácil. Esta es una cefeida. Son objetos que sirven para medir distancias muy grandes. Entonces Chaplin nota que esos cúmulos globulares tienen una distribución esférica y los encuentra así. Y lo que había visto Herschel era nada más este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí es lo que había visto Herschel y pensaba que era nuestra galaxia. Chaplin va a decir, miren, es mucho más grande. Todos estos están dando vuelta alrededor de un centro. Recuerden que los mayas ya habían descubierto este centro, ¿no? Estos cúmulos globulares dan vuelta así, ¿no? Cuando se dan clases de astronomía sobre el origen de la Vía Láctea, se mira que esto nos explican cómo es que se formó la Vía Láctea, pero que para nosotros no viene al caso. Entonces, datos. Nuestra galaxia posee aproximadamente 150 cúmulos globulares. Digo 150 porque los cúmulos que están detrás del centro galáctico
visto desde la Tierra, pues no lo sabemos. Lo que hemos visto son 150 cúmulos globulares. Hay una gran concentración de ellos en lo que va a ser el centro galáctico. Entonces Chaplin estimó en 300.000 años luz el tamaño de la galaxia. Se corrigió posteriormente cuando se descubre que hay gas y polvo, y por lo tanto las distancias que se han apreciado por el brillo están sobreestimadas, y hoy se sabe, o se tiene el dato, de que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Y es así más o menos nuestra galaxia. Tiene un núcleo abarrilado, tiene brazos espirales. Aquí estamos nosotros, en el espolón de Orión se llama. Y nos hemos puesto como centro del sistema, pero el centro de la galaxia está aquí, ¿verdad? Y esta es una estimación bastante, con todos los conocimientos que se tienen del momento de cómo es nuestra Vía Láctea. Y aquí están cómo vemos nosotros las constelaciones, que son configuraciones, digamos, de aparente vista desde aquí de las estrellas que normalmente están cerca, relativamente cerca de nosotros. No estamos viendo todo este lado, ni mucho menos acá. Esto es lo que vemos aquí. Esta es una imagen de nuestra Vía Láctea tomada por satélites. El satélite durante un año toma fotos. Y tenemos radiación de sincrotrón. Esto mide electrones relativistas. Estos son lugares donde hay campos magnéticos muy grandes y partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y que emiten radiación de sincrotrón. En 21 centímetros un joven, hoy ya no, de hace tiempo no, un joven descubrió que el hidrógeno frío puede emitir en 21 centímetros, y desde entonces se descubrió que hay gas frío intergaláctico y en nuestra galaxia. Emisión de hidrógeno atómico frío. Con el infrarrojo lejano, este satélite mide eso, estamos viendo polvo interestelar frío, ¿no? Con el infrarrojo cercano veo estrellas y polvo de estrellas, lo mismo que en óptico miro las estrellas, y aquí se mira el polvo que obstaculiza la visión. Con rayos gamma estoy viendo reacciones entre partículas subatómicas. Esto normalmente hay agujeros negros y otras cosas parecidas para que produzcan esto. Entonces vemos que hoy tenemos una gran capacidad de ver el universo, y aquí estoy viendo desde la Tierra la Vía Láctea, y vemos todos estos aspectos de la Vía Láctea. Se avanzó más y se llegó a lo siguiente. Nuestra Vía Láctea tiene galaxias enanas satélites. Estas galaxias son galaxias enanas, no son estrellas, son galaxias enanas. Están dando vuelta alrededor del centro galáctico. Estas son las dos que vemos a simple vista en el hemisferio sur, la gran nube y la pequeña nube de Magallanes. Todas las demás se miran con telescopios, pero hay galaxias enanas alrededor. Nuestra galaxia tiene galaxias enanas. Es una cosa muy, muy significativa ver cómo ha ido creciendo nuestro conocimiento del universo, ¿no? Alejémonos un poco más y nos doy cuenta que Andrómeda también tiene galaxias enanas. Este somos nosotros, la Vía Láctea, este es Andrómeda. A este conjunto se le llama el grupo local. Estamos hablando ya de un montón de galaxias. Estas son las dos galaxias grandes, Andrómeda y la Vía Láctea. Andrómeda es un poquito más grande que nosotros, y estas son las galaxias enanas. Si nos alejamos aún más, llegamos al supercúmulo de Virgo, y aquí está el grupo local. Todas estas son galaxias, ya no son estrellas, son galaxias. El cúmulo de Virgo es un cúmulo gigante,
Posiblemente estamos orbitando alrededor del cúmulo de Virgo, pero hay otros cúmulos, el de Eridanos, el de Fornax, y una gran cantidad de galaxias enanas que orbitan alrededor de los grandes núcleos galácticos. Si nos alejamos más, encuentro que los supercúmulos hoy son así y descubrimos que existen vacíos. Hay zonas donde no se han localizado galaxias y por lo menos posiblemente haya polvo o algunas estrellas, pero en principio se dice hay vacío. Esto es todavía a una distancia relativa, aunque muy grande, relativamente cercana en dimensiones del universo. Si nos vamos a ver el universo en su conjunto, se ve así, se ve homogéneo por todos lados. Estos son supercúmulos, cada uno de esos puntitos, ¿va? Y este es el universo visible, hasta donde alcanzamos a ver la luz más lejana, que salió hace mucho más tiempo, ha llegado hasta nosotros. Debe haber más, pero no lo hemos visto, la luz no ha llegado hasta nosotros. Este es el universo visible y es homogéneo. Bueno, hasta el próximo martes. Esperamos que se cuiden y que todos estén presentes.